esta pausa publicitaria, un pequeño pueblo de Jaén que allá por 1972 se hizo famoso en toda España. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy nos adentramos profundamente en uno de los misterios más escalofriantes de España, un lugar donde la historia, el miedo y lo inexplicable chocan. Esta es la historia de Belmez de la Moraleda, la casa embrujada donde rostros han aparecido en paredes y pisos durante más de 50 años. Una historia que difumina la línea entre la ciencia y lo sobrenatural, entre lo que podemos probar y lo que no podemos entender. Pero antes de llevarlos al interior de esta inquietante casa andaluza, asegúrense de darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan ninguno de nuestros análisis profundos de los lugares más misteriosos y embrujados del mundo. Cada clic nos ayuda a traerles más historias, más leyendas y más secretos increíbles de todo el mundo. Ahora, respiren profundo, bajen las luces y acompáñenos mientras desentrañamos el enigma inquietante de las caras de Belmez, el fenómeno sobrenatural más perturbador de España. Una casa que debió haber sido ordinaria. En el tranquilo pueblo de Belmez de la Moraleda, ubicado entre los rugosos campos de olivos de Jaén, se alzaba una simple casa blanca que no debía ser nada más que un hogar pacífico. Fue construida como tantas otras en Andalucía. Paredes lisas, un techo de tejas, una cocina que olía a ajo y aceite de oliva. Pero bajo esta superficie ordinaria yacía un secreto esperando despertar. Uno que sacudiría el mundo de la investigación paranormal durante décadas. En 1971, algo antiguo se agitó bajo el cemento, como si la misma tierra hubiera elegido esta casa como su mensajero. El hogar en la calle Real 5 se transformó de una vivienda olvidada en el sitio sobrenatural más estudiado de la historia española. Los visitantes que entraban a menudo reportaban una extraña pesadez en el aire, una sensación de que la casa los observaba tanto como ellos la observaban a ella. Algunos sentían que las paredes respiraban. Cada pasillo se cargaba con una presencia silenciosa y perturbadora. Lo que comenzó con una sola mancha extraña evolucionó en un misterio internacional. Personas de toda Europa y Sudamérica llegaron al lugar, esperando presenciar el fenómeno con sus propios ojos. Los habitantes del pueblo, acostumbrados a vidas tranquilas lejos de la atención mundial, se vieron de repente rodeados por periodistas, sacerdotes, escépticos y creyentes buscando respuestas. La casa dejó de ser ordinaria en el momento en que apareció la primera cara, y desde entonces nada dentro de ella volvió a ser normal. Incluso hoy, cuando el pueblo duerme bajo la noche andaluza, los locales dicen que la casa aún se siente viva, vibrando con una historia que se niega a quedarse oculta. La primera aparición, un rostro en la cocina. En agosto de 1971, María Gómez notó una mancha oscura formándose en el suelo de la cocina. Al principio la descartó como un líquido derramado o una sombra proyectada por el sol de la tarde. Pero con los días, la mancha tomó forma con mayor definición. 2 ojos huecos, una boca triste y el contorno inconfundible de un rostro humano. Bueno, yo vi una cara en el suelo, pero se figuraba que es que la vista me lo hacía, porque entonces estaba mala con las calenturas, tenía las fiebres martas. Y yo creí que de la fiebre me hacían a mí aquellas figuras. Llamé a las vecinas y vinieron y vieron que era una cara. Pero aquello se destrozó, porque queríamos que fueran manchas de la cocina. María quedó paralizada del terror.
incapaz de explicar lo que veía mirándola desde el piso. La familia intentó desesperadamente borrar la imagen. Restregaron el suelo hasta que les dolieron las manos, picaron el cemento, vertieron nuevas capas de mortero para enterrarla. Pero sin importar lo que hicieran, la cara regresaba, más clara cada vez, como si estuviera decidida a ser vista. Pronto, más rostros comenzaron a aparecer en diferentes habitaciones, con expresiones retorcidas en agonía, tristeza o súplica silenciosa. Los vecinos acudieron para presenciar el fenómeno, susurrando oraciones bajo susurros. La casa se convirtió en un espectáculo mucho antes de que llegara la prensa. Las personas debatían si las imágenes eran advertencias, maldiciones o ecos de un pasado trágico. Algunos aseguraban que los rostros cambiaban mientras observaban, alterando sus expresiones como si reaccionaran a la presencia de los vivos. La familia Pereira vivió en constante temor, pero también en incredulidad, sin saber si su hogar se había vuelto embrujado o elegido. Cada mañana revisaban los pisos para ver si habían surgido nuevas caras durante la noche. Su casa ya no les pertenecía. Pertenecía a algo más antiguo, algo enterrado profundamente bajo sus pies. La casa embrujada más famosa de España. La noticia se propagó rápido. Reporteros, investigadores paranormales y turistas curiosos descendieron sobre el pequeño pueblo andaluz. Las caras de Belmez se convirtieron rápidamente en el fenómeno sobrenatural más reconocido internacionalmente en España. Los equipos de televisión filmaron las inquietantes imágenes en pisos y paredes, transmitiéndolas por toda Europa. Científicos discutían en televisión en vivo. Sacerdotes debatían con teólogos. Escépticos chocaban con creyentes. Y mientras más atención recibía la casa, más caras aparecían, como si se alimentaran de la energía de aquellos que venían a observarlas. Las paredes parecían vivas, moviéndose, respondiendo. Quienes se acercaban aseguraban que los ojos de los rostros brillaban bajo ciertas luces, como si estuvieran húmedos de lágrimas. La casa se convirtió en un lugar de peregrinaje, atrayendo a miles que deseaban presenciar lo imposible. Algunos venían por curiosidad, otros por miedo, y muchos desesperados por comprender la vida después de la muerte. Los locales comenzaron a vender comida y recuerdos fuera de la casa, convirtiendo el fenómeno en una fuente económica para la comunidad. Pero a pesar de las multitudes, la familia Pereira se sentía cada vez más aislada. Su hogar dejó de ser un santuario y se volvió un museo viviente del terror. Los visitantes tocaban sus paredes, rezaban en su cocina, dormían en sus suelos, esperando soñar con los muertos. La casa se convirtió en un escenario y las caras en actores de un drama sobrenatural sin guión. Investigaciones científicas, buscando la racionalidad. A medida que el fenómeno ganaba atención mundial, científicos e investigadores acudieron a Belmez decididos a resolver el misterio. Equipos realizaron análisis químicos, fotografías bajo todos los espectros de luz y exámenes microscópicos del cemento. Extrajeron muestras profundas del suelo, esperando encontrar pigmentos o sustancias artificiales que explicaran las imágenes. Pero los resultados solo profundizaron el misterio. Las caras no contenían tintes, ni rastros de carbón, ni ningún agente químico conocido. Estaban entretejidas en el cemento mismo, como si hubieran crecido orgánicamente como moho, pero moldeadas con una precisión inquietante. Un periódico local, El Ideal, propuso que las imágenes fueron creadas con nitrato de plata, un químico capaz de oscurecer superficies. Pero otros científicos respondieron que el nitrato de plata no produce gradientes realistas, profundidad ni formas evolutivas,
como las que mostraban las caras de Belmez. Investigadores de organizaciones de parapsicología observaron que el fenómeno se intensificaba cuando María estaba presente. Esto llevó a teorías de psicocinesis, sugiriendo que su mente podría haber creado las imágenes sin saberlo, pero no existía evidencia sólida para apoyar esta afirmación. Mientras tanto, escépticos acusaron a la familia de fraude, argumentando que las caras fueron pintadas para obtener dinero. Sin embargo, parecía improbable. La familia no cobraba entradas en los primeros años y los rostros aparecían en lugares impredecibles e inconvenientes. El mundo científico quedó dividido. Algunos declarando que las caras de Belmez eran un elaborado engaño, otros admitiendo que había algo genuinamente inexplicable ocurriendo en la casa. Muerte de María Gómez y las caras que se desvanecen. Durante más de 30 años, María Gómez vivió dentro de la casa embrujada, coexistiendo con los rostros que aparecían a sus pies. Se convirtió en la figura central de la historia. Algunos creían que estaba maldita, otros que estaba dotada. Algunos escépticos insistían en que ella fabricó el fenómeno, aunque nunca se encontró evidencia. Cuando María falleció en 2004, ocurrió algo extraño. Los rostros comenzaron a desvanecerse. Sus contornos nítidos se suavizaron. Sus rasgos se difuminaron en sombras sin forma. Algunos desaparecieron completamente. Los escépticos celebraron, afirmando que esto demostraba que María era responsable. Pero los creyentes lo interpretaron de otra manera. Argumentaron que la presencia de María anclaba el fenómeno, y su muerte debilitó la conexión entre el mundo espiritual y el físico. Sin ella, la casa se volvió más silenciosa, menos activa, como si lamentara la pérdida de la única persona que realmente la había entendido. Incluso en su forma desvanecida, las caras aún atraen visitantes, aunque la intensidad del misterio ha disminuido. Los locales dicen que la casa se siente diferente ahora, no vacía, sino cansada, como un viejo narrador cuya voz ha perdido fuerza. Algunos creen que los espíritus se retiraron. Otros creen que la energía permaneció pero perdió su capacidad de formar imágenes claras. Sea cual sea la razón, la muerte de María marcó el final de la etapa más activa del fenómeno de Belmez, aunque el misterio sigue sin resolverse. Una experiencia embrujada. Visitar la casa hoy. Hoy, la casa embrujada de Belmez de la Moraleda sigue abierta a los visitantes, aunque permanece humilde y sencilla. Las personas que esperan una atracción teatral frecuentemente encuentran algo más perturbador. Un hogar silencioso y ordinario que carga con una pesadez inexplicable. Los pisos, aunque desvanecidos, aún conservan los ecos de los rostros largamente documentados en fotografías. Las paredes se sienten vigilantes. El silencio dentro es espeso, como si la casa contuviera la respiración. Los visitantes hablan en voz baja sin darse cuenta. Algunos sienten escalofríos repentinos en cuartos sin ventanas. Otros reportan la sensación de ser observados por alguien fuera de la vista. El aire dentro del hogar se siente denso, saturado con décadas de miedo, fascinación y preguntas sin respuesta. El pueblo ha adoptado el fenómeno como parte de su identidad, ofreciendo tours guiados y contexto histórico. Pero a pesar de su popularidad, la casa sigue siendo inquietante. Las noches en Belmez son oscuras y silenciosas, interrumpidas solo por el susurro distante de los olivos. Los locales dicen que la casa adquiere una personalidad distinta después del atardecer, sus sombras profundizándose, su silencio afilándose. Algunos afirman que las caras ocasionalmente reaparecen débilmente a la luz de la luna, visibles solo desde ciertos ángulos.
Aunque no verificado, historias como estas mantienen viva la leyenda, pasando de generación en generación. La historia explotó más allá de los límites de Belmez de la Moraleda. Los periódicos corrieron al pequeño pueblo andaluz, buscando capturar el fenómeno que rápidamente era llamado el caso paranormal más importante de la historia española. Los reporteros se agolpaban afuera de la estrecha calle, cuadernos en mano y cámaras listas. Entrevistaban vecinos, sacerdotes, escépticos y cualquiera que ofreciera una opinión. La tormenta mediática creó una ola de atención que el pueblo jamás había visto. Las pequeñas cafeterías se llenaron de periodistas debatiendo teorías sobrenaturales sobre tazas de café humeante. Personas que nunca habían escuchado de Belmez empezaron a comprar boletos de autobús solo para estar afuera de la misteriosa casa. Y a medida que crecía la atención, los rostros en el suelo parecían evolucionar aún más, como si respondieran a su recién adquirida fama. Algunas revistas españolas publicaron series semanales sobre la casa, manteniendo al público pegado a cada actualización. La tormenta mediática aseguró al caso Belmez un lugar permanente en la cultura popular española, convirtiéndose en un tema que resurgió durante décadas, simbolizando lo extraño, lo inexplicable y la delgada línea entre la creencia y la duda. Los escépticos contraatacan. Acusaciones de manipulación y engaño. Mientras miles de creyentes veían los rostros como prueba innegable de actividad paranormal, los escépticos respondieron con la misma fuerza. Argumentaban que las imágenes eran simplemente reacciones químicas, manipulaciones artísticas o incluso ilusiones creadas para atraer atención. Algunos científicos afirmaron que María o su familia podrían haber pintado los rostros con materiales comunes como hollín, carbón o nitrato de plata, que oscurece al exponerse a la luz. Escépticos viajaron a la casa para realizar experimentos, buscando detectar signos de manipulación bajo la superficie del cemento. Cortaron muestras y las analizaron bajo microscopios en busca de pinceladas, pigmentos o capas artificiales. A pesar de sus esfuerzos, los resultados fueron mixtos, dejando incluso a la comunidad científica intrigada. Un investigador famoso declaró públicamente: "No puedo confirmar fraude, pero tampoco puedo confirmar fantasmas". Esta frase capturó perfectamente la tensión de la época. Los locales creyentes se sintieron irrespetados por los escépticos, que desestimaban las caras como trucos. Mientras tanto, los escépticos se frustraban con la naturaleza misteriosa del cemento, que se negaba a revelar una causa clara. Los argumentos entre ambos bandos solo intensificaron el interés público, convirtiendo el caso Belmez en un campo de batalla entre la fe y la ciencia, cada lado convencido de tener la razón. Y esto nos lleva al final de nuestro viaje. Por los escalofriantes pasillos de Belmez de la Moraleda, la casa donde los muertos pueden hablar, las paredes pueden recordar, y el pasado se niega a quedarse enterrado. Han pasado décadas, el concreto ha envejecido y las manchas han cambiado. Pero el misterio permanece intacto. Ningún científico, escéptico o investigador paranormal ha podido ofrecer una explicación definitiva. Y tal vez eso es justamente lo que hace a este lugar tan inquietante. Sean ecos de un cementerio olvidado, impresiones emocionales atrapadas en piedra o un elaborado truco preservado por el tiempo. Una verdad es segura. La casa de Belmez ha ganado su lugar entre los enigmas paranormales más duraderos del mundo. Nos recuerda que incluso en un mundo impulsado por la lógica y la evidencia, todavía existen rincones de la realidad que permanecen oscuros, silenciosos
e imposibles de explicar. Si disfrutaste desentrañar este misterio con nosotros, asegúrate de dejar un like, suscribirte y compartir este video con quien ame las historias de fantasmas y fenómenos extraños. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que las caras de Belmez son manifestaciones paranormales reales o solo una ilusión ingeniosa? Nos encantaría leer tus teorías. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente valiente y recuerda, algunos misterios están destinados a sentirse, no a resolverse.